En México, un nuevo escándalo por el presunto desvío de recursos públicos. Y respecto al cuestionamiento de un posible desvío de recursos de Nuevo León hacia su campaña, Los 5 exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Miguel Ángel Mancera han sido detenidos por mal uso del servicio público. Los 27 diputados locales orquestaron un desfalco millonario con recursos que debían ser entregados a personas en situación vulnerable. Rosario Robles, vinculada a proceso por el caso de la estafa maestra y permanecerá en prisión. Durante años se ha logrado observar que México está pasando por un estancamiento económico, el cual afecta de manera directa a sus ciudadanos, pues se considera que la falta significativa de recursos que van destinados a la mejora de las condiciones de vida de las personas han ido aumentando por diversos motivos. Uno de los más significativos es el mal manejo de las dependencias administrativas públicas federales, las cuales son las encargadas de administrar y delegar el dinero para la ejecución de obras públicas y proyectos de desarrollo. Pero, ¿qué son los recursos? Los recursos públicos provienen de los ingresos que se obtienen de la explotación natural del país, de los impuestos que cada uno de los ciudadanos paga al gobierno. Vienen de las prestaciones de bienes y servicios de las dependencias y organismos públicos, es decir, son recursos de los mexicanos para los mexicanos. Su enfoque principal es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. El problema se ve reflejado cuando las dependencias públicas no hacen un buen manejo de estos recursos y se olvidan de su finalidad. En vez de procurar el bienestar del país, se preocupan por el beneficio individual y utilizan el dinero de los ciudadanos para su propia conveniencia. Es decir, se crea un desvío de recursos públicos. En general, la historia de México demuestra que los políticos no se caracterizan por ser individuos cultos que se distingan por su amplio conocimiento. El deterioro que se ha venido sufriendo en los niveles de corrupción se le atribuyen a los escándalos políticos, principalmente de gobernantes salientes y de algunos funcionarios en función. Comenzando con la década de 1970, un aumento en los índices de corrupción aumentó exponencialmente. Un referente de esto fue el sexenio de José López Portillo. Es acusado de abuso y mal uso del poder desde el primer año como presidente. El presidente José López Portillo, en el informe más dramático que se recuerde en México, anunció la expropiación de todos los bancos privados y el control completo de cambios. Es ahora o nunca, ya nos saquearon, México no se ha acabado, no nos volverán a saquear. Encarceló a varios altos funcionarios del gobierno echeverrista. En 1978 se descubren grandes fuentes de petróleo, por lo que comienza gran auge mexicano. Por lo tanto, el gobierno López Portillista hizo la gran inversión de petróleo, gas natural, petroquímicos, aviación y pesca. Esto da como resultado nuevos cargos públicos, por lo que el nepotismo del presidente López Portillo dio a relucir a su hijo, hermanas, primos y hasta la amante como secretarios generales en todas las dependencias de gobierno. El desvío de dinero era muy común en su sexenio. Como resultado final, se logra entender la situación tan complicada de México de los 70s hasta el borde de la corrupción y desfalco de dinero. Carlos Salinas de Gortari, la partida secreta. Cuando Salinas tomó el mando del país, lo primero que hizo fue crear la partida secreta. Con esta le era más factible gastar dinero público en intereses personales. Miles de millones fueron a parar a una comisión inexistente. El ejemplo más evidente del manejo discrecional de estos recursos es el hecho de que miles de millones de pesos fueron a parar a una Comisión Nacional Campesina, que en realidad no existe. Miguel Ángel Osorio Chong, gobernador de Hidalgo 2005 a 2011. Es acusado de hacer programas sociales y uso de recursos públicos para campañas del PRI. Osorio Chong no logra explicar un gasto de 22 millones ante la Segov. Osorio también es acusado de un desvío de recursos millonarios de RITV y es señalado por el desvío de 127.365.058 pesos que supuestamente fueron asignados a contratos con 3 empresas para la creación de campañas publicitarias de dependencias, que por lo que respecta no se llevaron a cabo.
Se dice que los últimos hechos habrían significado un detrimento patrimonial para el Estado por más de 115 millones de pesos. Uno de los ejemplos más sonados a nivel nacional es el desvío de recursos públicos durante el gobierno de Javier Duarte. En este se revelaron la existencia de 73 contratos entre 21 empresas y 4 dependencias de la administración pública. Dichos contratos daban un total de 645 millones de pesos. El problema con esto surge porque las empresas a las que iban dirigidos dichos contratos son inexistentes, es decir, empresas fantasma, creadas con el único objetivo de recibir y repartir recursos públicos. Este caso de corrupción es uno de los más representativos en la historia de México, pues representó un daño significativo a las finanzas del Estado. Uno de los casos más significativos de la región es la deuda del gobernador Kiko Vega a la UABC. Desde su primer año de gobierno, Francisco Vega dejó de enviar los recursos que eran destinados para la universidad, causando con esto una deuda que aumentaba año con año. El mal manejo de los recursos y el desvío de fondos destinados al sector público hicieron que se le debiera a la UABC 1.761.804.115 pesos, causando que las actividades universitarias quedaran en peligro, a tal grado de plantearse reducir al 50% el ingreso de estudiantes, o en su debido caso, parar actividades dentro de la máxima casa de estudios, restringiendo servicios de calidad para el beneficio de actores políticos corruptos. Respeto a la autonomía universitaria, lo he respetado como respeté el nombramiento de sus rectores y como he respetado los nombramientos del poder judicial y demás. Yo soy respetuoso de la autonomía. Gracias. Conclusión, como pudimos ver, en tan solo un par de casos notamos las cantidades millonarias que se pierden, limitando el uso de esos recursos pertenecientes a la sociedad para dar un uso adecuado de ellas y cumplir con las necesidades del país. Es importante recalcar la importancia que toma una sociedad informada ante estas situaciones para lograr exigir de manera más elocuente cuentas claras a los gobernantes del país. Para finalizar, haremos uso de una frase célebre dicha por Maximilian Robespierre. De antemano, muchas gracias por su atención. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo el más sagrado e indispensable de los deberes.